clases. Em, bueno, este jueves hay paro, personal no docente, el otro no estoy seguro, pero entiendo que no hay clases tampoco. Em, la fecha quedaría para el 7 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? No sé, ¿alguna pregunta? Bueno, profe. Eh, Sería unidad uno 2 y 3. Sí, 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 ese es el alcance que vamos a tener. ¿Y cómo sería el parcial? ¿Tiene teoría, práctica? Eh, No, es teoría. Para eso después se va a tomar, bueno, las otras instancias de evaluación van a ser con práctica. Y vamos a tener un trabajo práctico más chico, intermedio y uno final, después del parcial. El trabajo práctico próximo sería de la unidad 4 y bueno, después el trabajo práctico final que sería integrador de toda la materia. ¿El parcial sería múltiple choice o hay que responder preguntas? Generalmente hay un mix, hay algunas que sí y otras que son para desarrollar. Estamos. Bueno, vamos a ir con la clase entonces. La vez pasada quedamos en la parte de búsqueda semántica. Si alguien tiene alguna duda, avisen. Sé que con Alan repasaron algunos de los conceptos que yo di el martes pasado. Entiendo que el jueves, bueno, yo no estuve, pero entiendo que repasaron algo. Em, Así que bueno, cualquier duda con respecto a eso me dicen también. Bien. Eh, Sigo. Entonces, el próximo tema era, seguíamos con herramientas, ¿no? Y el próximo tema que nos toca es la detección de idioma. El- Estas herramientas que estamos viendo, el POS, NER, vemos que empiezan a capturar información más de alto nivel, más orientada al significado del texto. Em, y bueno, en esas capas, ¿no? de análisis que estamos haciendo, aparecen distintos métodos para poder detectar de qué idioma está hablando determinado texto, ¿no? En qué idioma está escrito. Eh, y para eso también hay técnicas que han ido evolucionando en el tiempo, ¿no? Es casi un patrón que vemos que se repite en la historia del procesamiento del lenguaje. Si nos vamos más atrás, aparecen métodos más estadísticos, y en la medida que avanza el desarrollo de la IA y de la disciplina, empiezan a aparecer métodos basados en machine learning, en redes neuronales, hasta que llegamos a la era de los transformers. Así que en esa evolución también no es solo un cambio de modelos y de métodos, sino que también en cuanto a la precisión se espera que haya siempre una evolución también. Y bueno, entonces que depende de dónde nos paramos y qué tecnología usemos, vamos a ver distinta efectividad, por ejemplo, en esta tarea de tomar un texto y poder definir en qué lenguaje o qué idioma, mejor dicho, está escrito. Métodos más antiguos aparecen por frecuencia de caracteres y palabras.
si yo tengo diccionarios, distintos diccionarios de, de distintos idiomas y tengo este, la posibilidad de procesar un texto y poder comparar con algún tipo de base de datos o diccionario, y con algún método apoyado también en algún método, em, como puede ser Bayes o algún otro, puedo hacer algún tipo de estimación de qué lenguaje estamos hablando. Y hay algunas librerías como LangDetect, que permiten hacer eso. Son librerías que están en GitHub y que están disponibles y probablemente a lo mejor no con mucha actividad reciente, porque por ahí ya se basan en métodos más antiguos. Bueno, decía también modelos estadísticos, también métodos anteriores que se utilizaban para esto, y modelos más de aprendizaje profundo, más recientes, como puede ser apoyados en FastText. ¿Se acuerdan? FastText es uno de los que vimos en la unidad anterior. Y, y bueno, entonces permiten todos esos modelos por ahí construir ese modelo de embedding, pero después también nos permite construir herramientas sobre eso, como puede ser la detección del lenguaje. Y bueno, entonces, yendo más a la aplicación, a lo práctico, sin meternos demasiado bueno, en cada una de esas herramientas y su fundamento, vamos a la aplicación, ¿no? Y ahí aparece el Angdetect, que es una de las que mencioné, y vemos cómo fácilmente se puede aplicar. Em, Simplemente instalando e importando la librería, le damos un texto como input, le pedimos que detecte el idioma y bueno, lo que nos arroja es un resultado discreto, ¿no? Nos dice es español o es francés para estos dos casos. Digo y marco esto de lo del resultado discreto porque puede ser que ante algunos textos donde pueda haber combinación de idioma, un sistema como esto puede fallar, ¿no? Porque en algún momento tendrá más, no sé, tengo una mezcla de inglés y español, alguno de los dos ganará, ¿no? Ante un sistema como esto. em, y finalmente, si me arroja una salida de clasificación discreta, porque en definitiva acá hay un clasificador, seguramente va a ponderar lo que el modelo haya detectado como mayoría de contenido de un idioma con respecto a otro. Pero y vamos a ver, marco esto porque hay otros modelos o librerías que implementan modelos que la forma en que nos van a arrojar el resultado es más orientado al mix de lenguajes. Cuando puede aparecer una frase como esta, por ejemplo, utilizando este módulo de LangDetect, que es otra forma, digamos, ya no con una salida clasificadora discreta como la anterior, sino que en este caso nos arroja una probabilidad de cada uno de los idiomas que detecta. Entonces, para esta frase, nunca más brother, nos está arrojando español 0,85 y un 0,14 en inglés. Tiene bastante sentido. Y bueno, esto es un poco lo que puede pasar más en la realidad. En general, por cuestiones también de contenido, si hablamos de un contenido tecnológico, por más que esté en español, seguramente aparecen un montón de palabras o computación, ¿no? Cosas donde es habitual encontrar palabras en inglés. Vamos a tener, esto es más un escenario real, vamos a tener esa combinación. Así que acá tenemos más información para tomar una decisión. Por ejemplo, si yo tuviera que clasificar texto
según el idioma. Tengo más herramientas como para poner un umbral y ver qué decido cuando tengo alguna combinación de, de lenguajes. Bueno, también tenemos basada en Fastex, como vimos, hay algunas de las distintas técnicas y bueno, también instalando Fastex y LangDetect, que tiene un módulo, hay un módulo Python basado en Fastex específico para esta tarea. Y de forma parecida también le vamos a pasar el lenguaje, el texto, ¿no? En distintos idiomas y bueno, de ese modo vamos a tener una salida de este tipo, también parecido a lo que nos daba el caso anterior, ¿no? Hay un score o una probabilidad donde, bueno, el modelo em, rankea de qué se trataría el texto que está como input. Bien, ¿alguna duda con respecto a eso? No, No, ninguna. no, no. Bien. Bueno, son herramientas sencillas, ¿no? Que, como ven, no hay más que importar y indicar el texto y la salida es bastante sencilla de leer. Eh, por supuesto, también si nos remontamos a los modelos, si bien todavía no abordamos el tema, ¿no? Pero sí, seguramente ya todos están usando herramientas de chat de las recientes. Sabemos que pueden hacer traducción y hacer una tarea como esta. Sabemos que la pueden hacer, ¿no? Le puedo poner ese texto y le digo en el mismo prompt, decime si esto es alemán o decime qué idioma es este. Y probablemente el modelo pueda responder muy bien de qué se trata, pero en general ese tipo de respuestas, hasta podríamos hacer la prueba, ¿no? ¿Qué, qué porcentaje del 0 al 1 podemos decir, o del 0 al 100 si hablamos de porcentaje, em, de qué idioma es y con qué porcentaje de certeza, ¿no? Podría ser un prompt, una pregunta. Probablemente eso no lo haga bien, porque ahí el modelo no tiene esa capacidad de hacer buena matemática, pues son modelos de lenguaje. Así que probablemente ese valor que nos dé a partir de un prompt, em, si le tienen que aplicar un score, sería un valor bastante alucinado y no lo podríamos tomar como un valor en el cual podemos confiar. En cambio, estos modelos son más básicos, pero tienen un fundamento y están creados de manera tal que para esta tarea específica, donde le podemos, ya la tarea está definida, le damos un texto y nos arroja cuál es el posible idioma y su score. Bueno, esa tarea no la haría bien un modelo reciente de calcular un score, eso no lo podría hacer, pero sí nos podría decir probablemente es su mayoría inglés o su mayoría alemán, pero también contiene tales palabras, ¿no? Eh, la salida que podemos esperar es muy distinta de acuerdo al modelo. Pero bueno, ya con respecto a esos modelos modernos ya vamos a llegar y vamos a ver que bueno, tienen gran potencial y pueden hacer cosas muy bien y otras cosas que no tanto, a pesar de lo potente que son. Bueno, después modelos de traducción también, o métodos de traducción a lo largo de la historia, ha habido diferentes métodos basados en reglas, métodos basados en
traducción, ahora vamos a ver cada una de los mencionados acá. Traducción de máquina y métodos estadísticos y los métodos neuronales, ¿no? Los métodos recientes basados más en modelos, sobre todo de redes profundas. Esa es un poco la taxonomía y cómo se dividen en el tiempo, así que vemos que hay como eras donde el tema de la traducción se ha ido mejorando y vemos que es una problemática que se busca por lo menos desde los años 50, donde empieza la era de la computación. Es una de las tareas más buscadas, esto de la traducción automática. Así que bueno, a lo largo de la historia se ha probado de todo y bueno, podemos decir que recientemente a partir de los modelos de Transformer empezamos a tener sistemas de traducción de otro nivel y que por supuesto volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Los sistemas de Transformer con su mecanismo de atención y toda esa capacidad que tienen de leer contexto son los que permiten tener un diferencial y en casi en cualquier tarea de lenguaje. Y que casi cualquiera de esas tareas las hacen muy bien. Un traductor, el mismo traductor de Google, hoy está basado en modelos recientes de Transformers. Hace poco salió que habían hecho una especie de hack eh, que le ponían un prompt al Translate, típico, la pantalla de Translate, todos seguro la conocen, tener una ventana al lado izquierdo, otra al lado derecho con la traducción. Elegimos el idioma desde cuál hacia qué otro idioma y el sistema hace la traducción. Bueno, estaba basado en un modelo, no sé si era Gema o Gemini, alguno de los dos, en versión 1, digamos, en un modelo más chico. eh, y tiene sentido porque también eso, son modelos que le debe pegar todo el mundo a un sistema de traducción. Hace mucho tiempo que todos utilizan el Google Translate como herramienta, incluso antes de los sistemas de chat existentes. Y bueno, Google se posicionó como uno de los mejores haciendo esa tarea. También el navegador Bing en algún momento tuvo buena repercusión en cuanto a su forma de traducir. Y bueno, primero lo hacían de algún modo que totalmente diferente al que lo hacen ahora. Así que Google va actualizando ese modelo de traducción que está ahí detrás. Y como decía, a través de algún hack y poniendo algún prompt específico, se podía obtener cuál era el nombre del modelo que estaba atrás. Y era un modelo bastante reciente, pero chico y barato dentro de lo que son los grandes modelos que existen ahora. Y bueno, es una herramienta que le pega a todo el mundo todo el tiempo, así que poner un modelo costoso y gigante ahí resultaría caro y a lo mejor sobra, ¿no? Sobra capacidad, porque hay modelos más chicos ya de Transformer que pueden hacer muy buenas traducciones de forma eficiente sin necesidad de ser el último Cloud o Gemini o cualquiera de estos grandes modelos que todos los días se mejoran este, unos a otros. Bueno, así que traducción basada en reglas, digamos, esto tiene que ver con modelos o métodos que trabajan haciendo análisis morfológico, sintáctico, semántico, eh, y, y bueno, parecen ser como mecánicos y bastante rudimentarios, y bueno, el hecho ya de ser basados en reglas ya nos está dando una pauta de rigidez. Cuando cada vez que en el lenguaje hablamos de que vamos a procesarlo a través de reglas, eso ya inmediatamente nos da cierta rigidez, pero tiene que ver con la tecnología disponible del momento. Así que, bueno, acá hay algo parecido, digamos, en las bases de estos métodos. Acá estamos haciendo una simplificación, porque hay toda una era, si vemos la línea de tiempo,
Em, Estamos hablando desde los años 50 hasta los 80, hay 30 años ahí de evolución, así que lo que vemos es simplemente un, un ejemplo de que cómo con determinadas reglas, encontrando sujeto, verbo, objeto directo y reglas de ese estilo, este, se pueden hacer traducciones, ¿no? Así que total rigidez en ese tipo de sistemas. Después viene la era basada en ejemplos, donde yo puedo tener grandes bases de datos construidas y todas estas cosas también, ¿no? Construidas a mano, ¿no? Y hay mucho trabajo humano detrás para construir ejemplos en este caso, donde puedo tener una base de datos donde dice I love coffee y tengo su respectiva traducción, me encanta el café, lo mismo con el té. Y otras frases, ¿no? Entonces, cuando yo pongo una nueva entrada que es I love chocolate, esto, si bien puede ser lo que nos va a pasar es que pueden aparecer frases nuevas o combinaciones con ejemplos que no existen, ¿no? Donde si busco un ejemplo o un caso anterior no lo voy a encontrar, entonces el sistema, podemos decir de una forma más o menos inteligente, trata de encontrar las diferencias, encuentra los patrones comunes, encuentra ejemplos parecidos, identifica las diferencias y después sustituye, porque conoce las traducciones palabra por palabra, pero sabemos que si yo solamente hago una traducción palabra a palabra, la traducción va a ser mala, porque no estoy leyendo el contexto. Entonces, acá, si bien sigue siendo bastante mecánico y no tengo sistemas de lectura de contexto, el hecho de tener una base de datos de ejemplos me da la posibilidad de tomar ejemplos que están construidos con humanos, como expertos en traducción. Entonces hay ciertas frases que ya las tengo pre-traducidas y después en base a las diferencias voy a tratar de arreglar esa frase con traducciones de palabra punto a punto, ¿no? Entonces, esto como resultado en general funciona, pero nos vamos a encontrar después con casos de problemas en estas traducciones también. Ninguno de estos sistemas son perfectos. Incluso los más modernos, si bien, como dije, son modelos recontra potentes para traducir, en algún caso seguramente también pueden meter la pata, con lo cual para cosas muy específicas sigue siendo valioso el aporte humano o alguien que conoce un dominio específico. Hay traducciones que son importantes hacerlas con gente que conoce el dominio, ¿no? Alguien que sabe por ejemplo, de medicina y que sabe de traducción. Bueno, son aquellos expertos que pueden traducir determinada bibliografía de medicina, por ejemplo, y con la criticidad que eso tiene. Y si se lo dejamos a una máquina que lo haga por su cuenta, sin revisar, bueno, cometemos o tenemos ahí el peligro de que el resultado sea una mala traducción en un ámbito crítico. Bueno, hay otros métodos, más también siguiendo la línea de tiempo, traducción automática estadística, también basadas en probabilidades. Este es un método basado en probabilidades también, pero que fue superado por la era posterior, que es la de las redes neuronales, que se llamaba NMT, que es traducción neuronal automática, donde ya aparecen acá de nuevo estos ejemplos basados en transformers. Acá ya estamos usando modelos mucho más modernos y que han sido especialmente entrenados en la tarea de traducción. Entonces, si vemos, ya el nombre del modelo nos da una pauta
de que es específicamente diseñado para traducir de español a inglés. Es probable que esa tarea la haga muy bien, pero también tengo esa rigidez de que estoy eligiendo un modelo entre dos lenguajes, ¿no? Entre un origen y un destino. Si yo quiero algo más abierto todavía, o bien tengo una batería de modelos disponibles para todas las combinaciones de traducción que se puedan dar, o ya tengo que usar incluso un modelo superior a este y más potente, que bueno, tenga ya las capacidades de ir entre un idioma y cualquier otro, ¿no? Como es la mayoría de los grandes modelos como Gemini y demás. Pero bueno, siempre que usamos un modelo más chico y específico, se espera que los recursos que vamos a consumir son menores, ¿no? Si buscamos este modelo en Hugging Face, sabemos que Transformer ya a esta altura utiliza los modelos publicados en Hugging Face. Nos vamos a encontrar con la ficha, la Model Card, donde nos va a comentar, dar más detalles de qué se trata. Así que acá es donde podemos ver modelo que es español-inglés y podemos bajar los pesos, hay una serie de datos disponibles, probablemente, no sé si esté mencionado el dataset, pero muchas veces están los datos también, así que si nosotros queremos repetir o reentrenar o hacer algo al respecto, lo podemos hacer también. Bueno, esta es la información que tiene, no es gran cosa, pero es un modelo elegido acá al azar, sabiendo que en la ficha tenemos que revisar estas cuestiones, ¿no? Acá en el mismo nombre dice es en, pero en este caso más o menos puede ser intuitivo, MT, Machine Translation, español-inglés. Hay modelos que pueden no ser tan explícitos, con lo cual tengo que basarme en todos los tags que están mencionados abajo. Dice Translation, español, inglés, así que ahí donde los puedo encontrar. Si yo voy a Translation acá, veo un ranking, veo una lista, ¿no? Pero después puedo yo hacer un sort, y trending son los más tendencia, que son los que más están descargando las personas, ¿no? Entonces, acá vemos un modelo de Facebook, tiene 1.19 millones de descargas, actualizado en 2024. Es un modelo muy descargado, pero no es tan reciente. Más reciente creado, tenemos uno creado hace 14 minutos. Y bueno, pues habrá de todo, dependiendo la búsqueda que hagamos, pero vamos que hay 10.000 modelos diferentes de la categoría traducción. Así que para elegir, ese es el problema, cuando tenemos tantos, a veces tomar una decisión de cuál es el que mejor funciona. Podemos basarnos en los likes y vemos que acá no es el más descargado, pero por ejemplo tenemos uno que tiene 1100 likes y bueno, puede ser una pauta de que es un buen modelo traductor, ¿no? Bueno, siempre es interesante navegar y ver cuáles son, siendo que hay tantos, 10.000 solamente de traducción. Tenemos que tomar alguna decisión o algún criterio para elegir, porque si no vamos a probar 10.000 modelos, va a ser muy complicado. Así que bueno, hay que mirar un poco los filtros que nos ofrecen, o a lo mejor caemos acá a partir de alguna otra página que, que se dedica a rankear y a catalogar aquellos modelos que mejor funcionan en traducción y después que apuntan a Hugging Face, ¿no? El origen puede ser otro, eh, donde realmente se trate el tema de traducción y a lo mejor nos ayuda a elegir mejor.
Bueno, entonces la forma de uso de estos modelos ya empieza a parecer parecido. En todos los casos tenemos que usar un tokenizador, que ya vamos a hacer algún comentario específico de esa parte en las unidades que vienen. eh, y después tenemos por otro lado la descarga del modelo. Ahí inicializamos los dos elementos principales que necesita la librería de Transformer para trabajar. Así que todo el texto que vamos a trabajar se tokeniza y el método de tokenización puede variar dependiendo del modelo. También es algo que vamos a ver. Vamos a ver uno que se llama BPE, por ejemplo, una forma de tokenizar, eh, bueno, es para cierto grupo de modelos y para otros habrá otros. Bien, así que le damos el texto y bueno, después es muy parecido a los otros casos. Se tokeniza todo el texto, se le da al modelo para que genere y bueno, esto ya es leer el resultado y tenemos la traducción. Bien, ¿alguna pregunta de esto? No, no, no. Bien, gracias. Bueno, y otra forma, porque yo estaba mostrando acá una traducción, podemos decir, local. Cuando ustedes descargan el modelo Hugging Face, se va a instalar ahí en una carpetita de sus máquinas y ya queda ahí precargado. Cuando yo vuelvo a instanciar esa parte de código, el modelo ya va a estar descargado y no va a hacer falta descargarlo de nuevo. Tengan en cuenta eso también porque pueden llegar a, si prueban muchos modelos de forma local, va a empezar a ocupar espacio en disco y no es un archivo que esté ahí a la vista, ¿no? Generalmente se descargan en carpetas ocultas del perfil de usuario y que bueno, que no están ahí cuando normalmente navegamos las carpetas, probablemente no lo veamos tan fácil. Pero bueno, ese es digo, la ventaja de correr algo local. Si tenemos el hardware para hacerlo, está bueno. Y si nosotros desarrollamos una aplicación que necesite de traducción, está interesante también tener eso ahí y no depender de una API externa. Ahora, cuando necesitamos o queremos también, porque a lo mejor el traductor que nos ofrece algún servicio, queremos accederlo porque es mejor, o por cualquier decisión, necesitamos ir a una API, a lo mejor no tengo el hardware para correr yo modelos locales, entonces puedo usar algunas librerías, como puede ser Deep Translator, que vamos a ver que se adapta y tiene diferentes APIs de distintos servicios que ofrecen traducción. Típicamente el Google Translator que yo hablaba antes es uno de los que también se pueden acceder vía API, vía web service, o sea que por detrás, si bien acá hacemos Python y yo llamo un objeto que lo importo de un paquete Python que instalo, por detrás, digamos, internamente esto llama vía HTTP a un servicio web y hace la traducción de forma remota. La fuente, acá vemos los parámetros, ¿no? Elijo el traductor Google Translator porque va a tener otros objetos también para hacer llamadas a otros servicios. Y dependiendo del servicio, también los parámetros pueden cambiar un poco, pero lo que trata la librería es de unificar criterios que sean más o menos, independientemente del servicio que esté detrás, hacer el uso muy parecido. Entonces, muchas veces en la traducción se utiliza la fuente como automática. Eso permite hacer un paso parecido a lo que vimos en la herramienta anterior, que hacíamos, aplicábamos un modelo que analizaba el lenguaje, el idioma, el idioma mayoritario del texto, porque sabemos que puede haber una mezcla.
Entonces la fuente va a ser automática en este caso y el objetivo, la traducción objetivo va a ser en este caso alemán. Donde se pone el código de lenguaje. Los códigos de lenguaje normalmente están estandarizados. Hay una ISO, que no recuerdo el nombre, pero es una ISO se encarga de hacer distintos estándares, y entre ellos los códigos de países, los códigos de idioma y otros. Así que bueno, D será Deutsch y es el conocido como alemán. Y tan fácil como esto, hacemos una llamada y esto va a ir a Google, va a hacer la traducción y nos va a reportar, nos va a devolver la frase traducida. ¿Qué pasa si yo llamo 1000 veces en un minuto a este servicio? Y bueno, seguramente voy a encontrar eh, algún límite, algún error en la llamada donde Google me va a decir que llegamos al límite de llamadas que podemos hacer en determinado tiempo. Así que es una de las limitaciones de estos sistemas. Nosotros no podemos llamar de forma infinita o de forma tan frecuente si no pagamos algún tipo de servicio para eso. Google tiene, entre todos los servicios que ellos venden, tienen la traducción sin límite, ¿no? A través de una API paga, donde eh, por cada llamada que yo haga tendré algunos centavos de dólar o la forma que sea de métrica que se aplique en ese caso, y va a consumir de un crédito que tendremos en la nube de Google en este caso. El mismo concepto se aplica cuando usamos las API de geolocalización no sé, un montón de APIs distintas que ofrece Google. Google recolecta información nuestra y la transforma en servicios y que vende y que le va bastante bien. Este es uno de ellos, podemos usarlo de forma gratuita con límites o podemos pagar por eso. Otros servicios PONS, en este caso está orientado a palabras para buscar sinónimos y demás, puede ser, es más limitado, pero orientado a ser más preciso, pero a nivel palabra. Otro más, Lingui, también un servicio conocido, eh, que bueno, también tiene una forma parecida, le podemos indicar el lenguaje origen específicamente o podemos seguramente utilizar auto para que tome la decisión de forma automática. Bueno, algunos más, My Memory. eh, bueno, es memoria de traducción más grande del mundo y 100% gratuito. Estas cosas, bueno, pueden ser gratuitas, pero pueden tener un API rate limit, quiere decir que si nos mandamos 1000 por minuto, como yo decía antes, me va a hacer esperar. O sea, es gratuito, pero bueno, sí, tampoco puedo generar un ataque de negación de servicio, como se llama en el ámbito de seguridad informática, cuando tiramos tantas peticiones a un servidor hasta que lo podamos tumbar, ¿no? Con o sin intención. En algunos casos puede ser que hagamos mal un programa, una implementación, y por error tira miles de peticiones a un sitio y bueno, puede llegar a generar problemas del otro lado. Así que los sistemas se protegen normalmente. Un sistema, un web service tiene los límites para protegerse de gente malintencionada que anda por la red. Bueno, después otro más, otro servicio, otra librería que es Translators. También tenemos, acá le metemos un texto en chino. Y le decimos qué traductor usar, acá le decimos Google y a qué lenguaje. Entonces, esta es otra manera de armar una interfaz en el sentido de cómo
cómo armar el método de la función de este objeto TS para, para llamar a la API de distinta manera, pero vemos que son todas más o menos similares. Acá directamente lo único que cambio es el proveedor, y me adapto a otros servicios, más de 30 disponibles. Bien, eso todo vía API, así que es una alternativa interesante también para aplicaciones que ustedes estén desarrollando, incorporar la posibilidad de traducción cuando manejan usuarios de distintos idiomas o distintos países. Bueno, tenemos entonces, ahora pasamos a otra herramienta que es la 9, que es la síntesis de voz o text to speech, que hoy se está usando muchísimo y cada vez empieza a ser uno de los modelos también más buscados en cuanto a costo y a precisión, porque nos permite armar sistemas conversacionales. Cuando ustedes dialogan, no sé si ya todos han probado y si no, lo deberían probar ChatGPT, Grok, bueno, Gemini, cualquiera de estos sistemas típicos de chat, pero a través de la voz. Y si los prueban, van a notar que tienen la posibilidad de ser bastante naturales en la forma de generar el audio, la voz, como el texto que le responde el modelo se convierte en una voz, en un audio que transmite un montón de cosas más que el texto solo no puede hacer. Si está bien hecho este modelo, a partir de texto generar un audio, una voz, va a poder expresar emociones, a lo mejor, más allá que sabemos que del otro lado hay una maquinita, pero nos va a poder generar una conversación muchísimo más natural y poner énfasis, remarcar cosas, poner pausas, cadencias y un montón de riqueza que puede tener la voz que no la tiene el texto. Entonces, si los modelos estos son buenos y entienden el contexto de la conversación, le van a agregar esa riqueza para que, en definitiva, tengamos una conversación por voz casi natural. Esta es una parte, acá vemos el proceso completo, ¿no? Cuando yo digo síntesis de voz o text to speech, es la parte final. Pero también tenemos uno que ya lo habíamos mencionado en la unidad 1, que era el al revés, el speech to text. Que esa inversa, que es la transcripción. Entonces yo voy a tener también lo llamado Automatic Speech Recognition, donde la voz humana se convierte a texto. Ese texto se trabaja con un modelo de lenguaje, también como lo veíamos hace un ratito, puede ser un modelo de Transformer, yo le paso una pregunta a un modelo, le paso un prompt, el modelo arroja un modelo generativo, el texto me va a dar un texto nuevo y yo ese texto lo convierto a audio y eso es lo que le devuelvo al usuario. O las dos cosas, le puedo devolver el texto y el audio, como pasa también en cualquiera de estos sistemas que yo le mencioné conversacionales. Yo puedo escuchar, porque voy, no sé, voy en el auto y voy dialogando, voy hablando con vos, pero toda la transcripción de la conversación, tanto lo que yo dije como lo que me respondió el modelo, queda en el historial de la conversación. Así que queda escrito ahí, con lo cual puedo hacer copiar y pegar, y si me mencionó una URL o cualquier otra cosa que me sirva tenerla en el historial,
para usarla después es interesante. También tienen, bueno, estos sistemas, o sea, tienen algunas complicaciones también cuando el texto tiene emojis. Hay veces que nos leen los emojis o esos emojis se convierten a audio también. eh, Así que bueno, por ahí pueden escuchar algunos audios bastante cómicos y difíciles de entender si están plagados de emojis o números, donde hay estos sistemas que leen casi literal todo ese tipo de cosas, se hace después muy difícil de seguir em, qué nos está queriendo decir, ¿no? Bueno, eso son pruebas o cosas que pueden experimentar. Bueno, así que lo que es síntesis de voz, esto también tiene una evolución histórica y desde que yo tengo uso de razón, ya en los años 80, eh, aparecían herramientas para hacer esto. Por ahí lo veíamos ya en películas de los 70, ya esto aparecía como ficción, y como una creación también, pero ya había algunas películas que quizás ya tenían alguna computadora real haciendo síntesis de voz. Em, por ejemplo, la película 2001, Odisea del Espacio, que en realidad creo que es del año 71, aparecía la computadora HAL, em, que era la computadora de la nave, y donde, bueno, ahí ya aparecía la idea de estar conversando con una computadora eh, a través de la voz, y bueno, la ficción muchas veces inspira después a lo que fue la tecnología años más tarde, pero no mucho más, no muchos años más tarde, aparece realmente disponible la síntesis de voz a través de computadoras hogareñas. La famosa Commodore 64 en los años 80 tenía herramientas para hacer síntesis de voz, por lo menos los sistemas que yo conocí en esa época eran muy robotitos, ¿no? Muy robotizados. Eh, Era escuchar, uno podía poner un texto y después el sistema generaba el sonido. Y Me acuerdo, eh, yo tenía una Commodore 64 y bien, había un programita que hacía eso, que le escribías te hablaba, digamos, el texto. sí. Y no sé si te acordás la característica de cómo había que escribirle el texto para que funcione. Eh, el sistema era en inglés y para poder hacer que hable en español había que ponerle una H delante de las vocales. Eh, de esa manera lo engañabas para que un sistema en inglés hable en español. Em, Ah, mira, lo hacía con cierta dificultad, pero bueno, se entendía más o menos lo que decía. Bueno, eso era muy primitivo y la forma de generar ese audio tenía que ver con métodos muy distintos, o sea, había todo tipo de cosas, ¿no? Como mencionábamos en los casos de traducción, bueno, hubo un montón de métodos distintos. Acá no tenemos detalles, tenemos acá técnicas distintas, ¿no? De que han aparecido en distintos momentos, pero eh, la síntesis de voz tiene que ver con, por ejemplo, combinar fonemas pregrabados, puede ser. Hay pequeñas, si agarramos una palabra y la descomponemos en todas sus partecitas, los sonidos que componen la palabra, y los tenemos pregrabados, podríamos llegar a hacer un sistema que lo construya mecánicamente. Eso. Y así fue como esos se llaman samples, cada pedacito de audio, y combinando esos samples se construían los fonemas y ahí salen las palabras. Bueno, eso puede ser un método. Después aparecieron métodos más de síntesis, que es prácticamente generar la onda del sonido. Eh,
también se hacía con instrumentos musicales, ¿no? Yo puedo con síntesis de sonido puedo generar un piano o cualquier otra cosa. Por supuesto, no con la naturalidad de un piano real, pero bueno, eso fue evolucionando, así que los sintetizadores de los años 80, sobre todo, empiezan a aparecer buenas generaciones de sonidos en forma sintética. Famosos DX7, Yamaha DX7 de los años 80, muy utilizado en las bandas de esa época, era el icono, ¿no? de esos sintetizadores. Eso después se llevó a la voz, también la capacidad de hacerlo con instrumentos se fue llevando a la voz. Pero bueno, después aparecen ya métodos más naturales, más recientes, que ya son netamente creados por modelos end-to-end, donde le entra modelo multimodal, ¿no? Que trabajan las distintas modalidades, entra texto y sale audio, modelos generativos y multimodales, que ya directamente sale el trabajo hecho, listo para usar. Entra texto y sale un audio que lo convertimos a MP3 o algún formato que lo podamos mandar por la web y listo. Ahí tenemos ya un robot hablando que parece un humano. Bueno, como dije, tiene sentido esto porque tomaron auge desde que tenemos sistemas conversacionales, ambos extremos, que de lo que vemos acá, em, tomaron mucha relevancia porque en realidad son el futuro de los sistemas conversacionales. Ahora todavía seguimos metiendo prompts, escribimos, pero bueno, ¿hasta cuándo, no? Ya hay muchas aplicaciones donde ya directamente tienen la combinación de tener microfonito y hablarle. Y bueno, la velocidad que vivimos, a veces no tenemos tiempo ni siquiera de escribir un prompt. O por la situación, digo, si vamos manejando, obviamente es conveniente tener esta posibilidad. Así que es como el futuro, ¿no? Lograr la naturalidad eh, y precisión, ¿no? Que tanto para la transcripción como para la emisión posterior del sonido, de la voz, que venga cargado con la emotividad y la expresividad que puede tener el, un humano hablando, pero bueno, imitado por una computadora. Bueno, acá hay algunos de los métodos que yo mencionaba, ¿no? Por concatenación, son unidades sonoras o samples de voz humana ya pregrabada, síntesis paramétrica, eso ya es totalmente matemática, sintetizando y creando sonido, y aprendizaje profundo. Para hacer eso desde Python, tenemos algunas alternativas, lo que es text-to-speech. De nuevo, Google tiene una librería específica, no es de Google, sino que llama a servicio de Google, eh, y que lo vamos a hacer tan fácil como esto, donde le vamos a pasar el texto, le vamos a decir en qué idioma, y después directamente nos trae el sonido, lo genera como un MP3 y nosotros lo podemos guardar. Así que hola, ¿cómo estás? Se va a guardar en un formato MP3, creo que todos conocen este formato. Formato MP3 es el más difundido para lo que es grabación de sonido. En alguna época lo fue el punto WAV, WAV. Y bueno, después con el tiempo se impuso porque ocupaba muchísimo menos espacio, es audio comprimido. Es un formato que pierde calidad en esa compresión. Em, Así que es un formato de compresión que descarta información, pero bueno, permite ganar mucho espacio, o ahorrar espacio o ancho de banda. Bien,
para hacerlo offline tenemos, eso era online, ¿no? Para hacerlo online tenemos otras librerías, PyTSX3 y TTS, pueden ser alternativas, pero son limitadas, ¿no? Son cosas locales que bueno, no tienen a lo mejor la calidad de audio que uno esperaría. Pero bueno, recientemente, y tendría que incorporar acá, han salido algunos modelos de text to speech que ya pueden correr localmente. La empresa más importante y una de las que están por ahí, si podemos decir, hay un top 10 de las empresas de inteligencia artificial más exitosas de estos últimos 3 años. Está la empresa Eleven Labs, que hace todo este tipo de modelos. Modelos principalmente estos de text to speech, y que lo hacen la gran, el desafío acá es saber quién lo genera con más emotividad y más precisión y con distintas voces, porque le puedo decir que era un hombre, una mujer, puedo decir la raza, qué sé yo, un montón de variantes distintas que a ustedes se les ocurren, de grande, chico, de la edad, bueno, un montón de cosas que le puedo dar como opción, como variable para que genere el sonido. Y, y el idioma también, cómo se adapta a los distintos idiomas también es clave. Hoy Eleven Labs tiene APIs para hacer esto, donde uno paga y tiene modelos disponibles muy buenos. Pero ya hay modelos como siempre, van saliendo el open source viene corriendo de atrás, pero la carrera viene muy de cerca y hay veces incluso da un pasito adelante de los modelos cerrados. Así que voy a buscar, ahora no lo tengo a mano, pero voy a ver si lo puedo agregar acá a la punta, algún modelito reciente open source que ya estaba a la altura de los modelos de Eleven Labs y que se pueden correr incluso en hardware normal o en un celular, lo cual tiene mucho sentido y utilidad, porque si podemos poner esto en un celular y correrlo localmente en el celular, quiere decir que no tengo que viajar por internet para generar el audio. Eso va a ser lento por naturaleza. Primero porque hay un modelo en la nube que va a recibir la petición del texto y lo convierte en audio, eso ya es un delay, y después la descarga de ese MP3, por más chiquito que sea, se transmite por la red y todo eso se transforma en lo que llamamos latencia. Así que si para hacer eso tarda 5 segundos, quiere decir que yo en una conversación, si bien el modelo de lenguaje generó el texto, lo generó eh, rápido, lo generó a tiempo, pero después le voy a tener que sumar 5 segundos más para que me lo pueda dictar y decírmelo en audio. Bueno, eso afecta a la experiencia de usuario, obviamente. Así que es un problema. Si nosotros podemos correr estos modelos de forma local en el dispositivo que sea, es un golazo porque la generación de audio la hacemos en el dispositivo. Se supone que ahí ganaríamos todo ese tiempo de estar evitando esos viajes a la nube o esa carga sobre un servidor externo que nos va a agregar latencia. ¿Alguna duda? Y modelos que hacen al revés, digamos, de voz a texto, eso. Sí, bueno, ese uno lo mencionamos, no sé si incluso en la primera clase o en la segunda. Whisper, ese es uno. Ah, uy, Sí, Whisper de OpenAI. Después van a encontrar variantes porque es open source y después salieron un montón de variantes más optimizados, y distintas versiones y bueno, van a encontrar em, todo tipo de mutaciones de ese modelo, pero bueno, no es el único, después salieron otros laboratorios, otras empresas hicieron otros
que también son abiertos. Bien, pasamos a lo que es modelado de tópicos. Eh, Esto en el ámbito también del NLP es un método muy útil y utilizado para poder encontrar de qué están hablando no sé, bloques o documentos o párrafos o el trozo de texto que sea, una noticia, un artículo, de qué está hablando. Y bueno, es muy difícil en un artículo, no sé, del tema que sea, definir exactamente cuál es el tópico, ¿no? Si lo llevamos un poco a la práctica, podría llegar a ser algo parecido a lo que vemos en un portal de noticias, que dice, hablan de, bueno, tengo política, policial, deportes, salud y vida al aire libre, lo que sea. Esos son grandes tópicos o temas, pero son a su vez bastante reduccionistas, ¿no? Estamos reduciendo prácticamente a un solo tema, eh, una nota que después va a estar en ese catálogo, va a aparecer una nota periodística, por ejemplo, y bueno, a lo mejor lo que estoy haciendo es haciendo una reducción de esa nota, le pongo una categoría que es política y eso es todo, ¿no? Eso es todo lo que le puedo sacar como tópico. En realidad los artículos son bastante más complejos que eso y en realidad muchas veces se hablan de varias cosas en un artículo. Así que yo puedo hacer un clasificador por tema, que eso es algo que ya hicimos, lo hicimos en frases, pero llévenlo si quieren a documentos y, y podríamos tener una clasificación por tema. Pero esos temas fueron definidos de forma arbitraria. Yo armé un dataset y le puse temas a cada uno de esos conjuntos de palabras. Eh, y el ejemplo que yo daba en un portal de noticias, también ahí arbitrariamente alguien pone y ubica, o sea, hay un humano ahí que dice, bueno, esta nota la ponemos en esta página y esta en la otra. Pero como decía, los textos, los artículos son mucho más ricos que eso. Entonces, si yo pudiera hacer un modelo, un sistema que detecte automáticamente los tópicos, em, sería un diferencial, ¿no? O sea, acá no habría una discrecionalidad, sino que podríamos hacer algo que automáticamente se detecte de qué habla un artículo, pero no solamente ponerle una etiqueta. Puedo ser un poco más amplio y ponerle varias etiquetas. em, y las podemos llamar palabras claves. Eh, entonces, es interesante que a una nota, no sé, por ejemplo, puede ser de política, pero voy más allá. Está bien, política, Argentina, no sé, política moderna, política histórica, lo que se les ocurra, son posibles palabras claves que puedo obtener de un artículo de forma automática. Acá está lo interesante, no es que hay alguien etiquetando esos artículos, sino que puede haber modelos que lo descubran de forma automática. Por eso se llama modelado tópico acá, porque hay un modelado, hay un modelo detrás que va a encontrar cuáles son los tópicos. Ese es el objetivo, lo que buscamos acá. No hay un humano etiquetando y poniéndole categorías o etiquetas, sino que va a haber modelos que se van a encargar de descubrir eso. Entonces, de nuevo, hay historia y modelos que se utilizaban hasta hace poco.
LDA, NMF, son modelos eh, que eran populares en este tipo de aplicaciones, o eran los más efectivos. En el caso LDA, bueno, propuesto en 2003, ¿no? Ahí tenemos papers que nos van a explicar de qué se trataban en detalle, pero bueno, son métodos estadísticos y que no utilizaban el poder de los modelos modernos como vamos a ver ahora en los casos que sí vamos a hacer más doble clic, ¿no? Son modelos basados en esto llamado Bag of Words, bolsas de palabras, y, y que nos remite también a estas cosas que veíamos de Word2Vec. Son modelos de ese estilo, ¿no? Donde había one hot encoding y cosas, donde perdíamos, por ejemplo, este descubrimiento de tópicos, pierde lo hace a partir de métodos que pierden el orden de las palabras, con lo cual eh, ahí vemos que empiezan a aparecer limitaciones. Para nosotros el orden de las palabras siempre destacamos que es importante y, y que bueno, estos modelos o estos métodos no perdían, ¿no? En este camino de análisis, en este proceso de análisis que hace. Esas son como la primera generación, que nosotros, bueno, las vamos a saber que había, pero bueno, no vamos a meternos en cómo funciona el EDA porque es todo un universo en sí mismo. Em, pero lo que sí vamos a ver en los procesos más recientes y que tienen mucho que ver con algunos de los modelos que le estuvimos prestando atención, como BERT eh, y Word2Vec y demás, bueno, ahí donde aparecen también librerías más modernas, BERT Topic o Top2Vec, que bueno, se basan en semántica, no en frecuencia de palabras, ¿no? Esos métodos más frecuentistas que veíamos antes tenían limitaciones, de nuevo, por no comprender el contexto del artículo. En el caso de este que vamos a ver, este ejemplo primero, que vamos a ver el ver topic, acá lo que vamos a ver si esto se ve más grande, así bueno, es lo mejor que podemos poner, no sé si se lee, pero acá vemos como el flujo, ¿no? El proceso de cómo se obtiene de forma automática los tópicos, y ahí es donde aparece de nuevo esto que yo decía, cuando me refiero a tópicos, estamos hablando de palabras claves básicamente, porque es muy difícil a un texto complejo asignarle solamente una etiqueta. Por supuesto lo podemos hacer porque después de todas esas palabras claves yo puedo elegir, no sé, una, la que tenga mayor puntaje, ¿no? Y esa podría ser la clasificación final. Pero acá nos interesa encontrar varias palabras claves que representen al tópico. En realidad el tópico termina siendo ese conjunto de palabras claves encontradas. Ahora vamos a llegar ahí. Bueno, entonces tengo documentos de texto, los voy a vectorizar de forma semántica. En este caso estaríamos usando BERT. Entonces, bueno, ¿cuál es ese paso? El hecho de hacer eso es la generación de embeddings, ¿no? Obtenemos como resultado vectores de alta dimensión, 768 dimensiones. Y después viene un proceso que es de reducción dimensional. Y acá, bueno, ustedes dirán, bueno, ¿para qué el trabajo primero con tantas dimensiones, después lo achico? Bueno, primero por la generación de embeddings, los modelos son de propósito general y están diseñados para trabajar con un determinado tamaño de vectores. Se supone eficientes, digamos, hay todo estudios atrás para elegir 768 dimensiones. Tiene que ver con recursos informáticos, con
con evaluaciones que se hacen. A lo mejor si yo hago 300 dimensiones, como tenía Word2Vec, no termino de capturar la complejidad del texto, entonces leo la cantidad de dimensiones y puedo capturar más complejidad. Si elevo demasiado, a lo mejor no estoy ganando más que ocupar más recursos informáticos, así que a lo mejor no veo un diferencial. Bueno, todo esto son decisiones que se evalúan y los investigadores toman estos valores mágicos, ¿no? Como puede ser 768 dimensiones. Y bueno, por algo es que BERT también después se hizo tan popular y tiene tantas variantes. De hecho, acá estamos viendo BERT Topic, que es una reutilización, una tarea nueva para BERT, y tiene que ver de nuevo, porque partimos de una base exitosa y buena, que es el modelo BERT. Em, y bueno, decía, obtenemos un vector de alta dimensión, que es lo que arroja BERT, pero después voy a necesitar voy a tener que llegar a la parte 3, que es hacer un clustering, un agrupamiento. Imagínense que todos los vectores que nosotros estamos generando de distintos artículos, em, si yo les quiero encontrar una temática a esos artículos, aquellos que hablen de temas parecidos deberían estar cerca, ¿no? En ese universo multidimensional deberían estar esos artículos, esos puntitos, imaginemos como puntos, estarían cerca unos de otros. Entonces estarían todos los que hablen de deporte, por ejemplo, y en Latinoamérica deberían estar más o menos juntos. Entonces, si hay muchos vectores que se están agrupando porque tienen una semántica similar, estamos suponiendo de que la temática es parecida. Entonces, si se empiezan a agrupar de algún modo, podría yo concluir de que todos esos este, artículos tienen un tema en común. Y me interesa saber cuáles son esos temas que los agrupan. Pero acá estamos en un proceso de descubrimiento, acá no hay un humano etiquetando nada, sino que queremos encontrar cómo es que se han agrupado y entendemos que se agruparon por tener una temática parecida. Entonces, bueno, ahí si se van a agrupar, que a eso le llamamos el clustering, ese agrupamiento, y el hecho de detectar cómo están agrupados, previo a eso le voy a tener que hacer una reducción dimensional. ¿Y por qué? Porque estos algoritmos de clustering em, trabajan mejor ante una cantidad de dimensiones menor. Aparece de nuevo ese concepto de la maldición de la dimensionalidad, así que es por eso que se hace esa reducción, para que esos algoritmos de clustering funcionen de forma más eficiente. Y esa agrupación de vectores por tema sea más fácil de separar, porque si vamos a agrupar cosas y yo las quiero separar unas de otras, imagínense que no tengo el gráfico, estaría bueno acá tenerlo, este, si tengo todos grupitos de puntitos que representan esos vectores, me gustaría separarlos. Y la forma, el criterio para separarlos los encuentra este algoritmo de clustering. ¿Dónde traza la línea divisoria entre los grupos? Eso es lo que hace el algoritmo de clustering. Como puede ser HDBSCAN o bueno, algunos métodos que seguramente se mencionan como variante. Acá tenemos HDBSCAN, que es uno de las formas en que se clusterizan. Bueno, tengo un montón de puntitos y los quiero separar em, de acuerdo a su distancia. Bueno, podemos usar ese método. Después tenemos K-means, que es quizá el más famoso,
pero mucho menos eficiente que HDBaseCamp, por ejemplo. Bueno, una vez que agrupo todos esos documentos por cercanía, puedo decir que, bueno, ahí hay en ese clúster representa una temática, porque tengo un montón de documentitos que están ahí agrupados y que tienen alguna similitud, entonces puedo decir que todos ellos representan una temática en particular. Ahí es donde se genera el tópico. Pero como ese tópico se descubrió a través de estos pasos, de este proceso, em, de forma no supervisada, digamos, es un emergente de este proceso, y difícilmente yo le pueda poner a ese tema un nombre, apellido, una etiqueta. Pues en realidad es mucho más complejo que eso. Tiene un montón en todo caso tendría un montón de etiquetas. Bueno, entonces, lo que nos van a arrojar estos modelos es el tópico está representado por un clúster, pero ¿cómo sintetizo? No te doy todos los artículos que están ahí adentro, sí los puedo hacer, pero en realidad lo que utilizamos son las palabras clave, las palabras que más aparecen en esos grupos, o más representativas, no necesariamente porque sean por frecuencia. Va a haber una serie de palabras que van a ser representativas del tópico. Eh, Eso es lo que se busca muchas veces. Al final de todo, ¿cómo sintetizo uno de estos tópicos? Bueno, a partir de un grupo de palabras. Bueno, entonces el proceso es el que nos permite obtener finalmente un tópico y descubierto de forma automática, ¿no? A partir de algún proceso como esto que no hay humanos etiquetando ni nada parecido. Vamos a ver si lo podemos correr, vamos a ver si no nos falla esto. A ver si no nos cambió nada ¿cómo se llama? En Colab. Me faltó ponerle GPU. Ah, ya está. ¿Alguna pregunta hasta acá? No. Bien, gracias. Bueno, ahí está instalando librerías. Vamos a ver si va todo bien. Bueno, hasta ahora sí. Acá lo que vamos a hacer es, bueno, en este caso estamos trabajando con Top2B, que el que mencioné ahí era ver topic. A ver, vamos a ver si puedo, si tengo, no recuerdo si tengo un ejemplo de ver topic. Bueno, acá está ver topic. Vamos a ver si abrimos ese. No, no tengo el ejemplo corriente. Bueno, no importa, vemos, antes de ir, después vuelvo al Colab. Ahora vemos Top2Bec, que es similar. Pero acá sí ya quizás se haga más sencillo porque hay gráficos que acompañan lo que yo les contaba. Un proceso parecido, ¿no? Acá tenemos los puntos violetas que representan vectorizaciones, embeddings bueno, acá vemos un trozo de texto, ¿no? Deep Learning es un subset del Machine Learning, etc. Bueno, este es
acá, después vemos el paso a paso, pero acá es casi el resultado final. Acá hay ciertas palabras que están aproximadas a los documentos, que son las que em, después terminan siendo aquellas palabras clave que representan a esos tópicos, a esos grupos. Este es un poco el resultado, ¿no? Pero en el paso a paso, lo que hacemos es, después de esa vectorización de documentos, que lo podemos llegar a ver algo como esto, se aplica algún método de clusterización donde finalmente queda esto, ¿no? Los clústeres los encuentra el algoritmo y son esas agrupaciones de colores que vemos ahí. Van a ver ahí que, bueno, hay un montón de puntitos que quedan afuera de esos clústeres. Hay muchos rojos ahí que no están agrupados ni en un naranja, ni en un verde, ni en un azul. Em, bueno, eso parte de lo que hace el algoritmo. Encuentra agrupación, encuentra clústeres, y aquellos que están a más distancia o que no llegan a conformar con una densidad suficiente, un grupo los descarta. O sea, no es que a todos los vectores que están ahí los termina asignando a un clúster. Lo puede hacer, pero bueno, depende mucho de los parámetros que usemos en HDBSCAN o el método que sea. Se utilizan parámetros para ponerle un límite a esto, porque si no terminamos teniendo también algo ineficiente. Lo que tratamos de encontrar son agrupaciones manejables, hacer una reducción de todos esos vectores. Entonces, hay cosas que no tienen la representatividad suficiente para formar parte de un clúster, así que quedan afuera. Así que en el medio va a haber cosas que no, bueno, no terminan representadas. Y acá se muestra un poco, se trata, no, ahí se ve transparente, mejor volvemos. Em, Acá me muestra que todos esos violetas eran los documentos y lo que va a hacer este método de Top2Vec va a encontrar lo que se llama un centroide, que sería el vector que estaría en el centro de ese clúster. Como es un clúster amorfo, no tiene una forma muy específica, encima multidimensional, difícilmente sería el centro del círculo, ¿no? Así que, bueno, por eso es que llamamos el centro, es un centroide, y bueno, habrá alguna forma ahí equidistante de tratar de encontrar ese punto. Y después vemos todos esos outliers que están ahí alrededor, dando vuelta, que no llegaron a conformar un clúster, ¿no? Es lo que yo decía, que el algoritmo mismo de clusterización los va a dejar afuera. A su vez también se calculan los embedding de las palabras que forman parte de los documentos. Y, y entonces, lo que acá vemos ya, los documentos quedaron ahí claritos para no confundir. Y hacemos visualizar las palabras que están también vectorizadas. eh, y entonces todas aquellas palabras que estén cercanas a ese centroide, que es el verde oscuro, van a ser las palabras clave representativas de ese tópico. O sea, el clúster es el tópico, pero como no tiene un nombre y apellido, eso lo vamos, su representación va a estar dada por todas aquellas palabras que están cercanas a ese centroide. Ese es el método que después se aplica acá paso a paso y que, bueno, vamos a ver acá en el código de Colab, a ver si lo podemos correr. Bueno, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a trabajar con 3 datasets, que
diferentes fuentes, son todas de noticias en español y los vamos a combinar. Finalmente concatenamos todos esos datasets y bueno, después es donde vamos a mostrar alguna que otra estadística, la cantidad de documentos que tenemos y algunos ejemplos para ver qué hay. Acá lo vamos a ver. Hay 30.000 documentos y los primeros ejemplos estos son noticias, así que sujetos armados robaron maletines de una camioneta, bueno, esas policiales, pues acá tengo una de política y acá otra de economía, política económica. Entonces, em, vamos a hacer un filtro también para sacar vacíos o muy cortos, ¿no? Porque en un dataset como esto puede haber cosas sucias, siempre tarea importante, estamos trabajando con datos, miremos o hagamos un filtro, hagamos algo, porque siempre hay de todo, regla general en el Machine Learning. Y bueno, acá es donde vamos a poner los parámetros de cómo va a trabajar Top2Vec. Le pedimos un tamaño mínimo de clúster, quiere decir que para que se conforme el clúster, esto es parámetro de HDBSCAN, que es el algoritmo de clusterización. Para que haya un clúster, bueno, tiene que tener un tamaño de 100. Y bueno, tiene que, bueno, al menos 5 muestras. Ahí no recuerdo. Bueno, eso estaba explicado. A ver. Es el número de muestras en una vecindad para que un punto sea considerado un punto núcleo. El vecindad le llamamos, bueno, a ese grupo, ¿no? El cluster size es el tamaño mínimo de clusters. No es el tamaño, ahí yo estaba confundiendo. Lo que ya, o sea, con 5 muestras puedo conformar un grupo. Pero yo voy a pedirle a HBScan que al menos encuentre 100 clusters. O sea que vamos a estar agrupando, vamos a encontrar 100 grupos. O sea, es un algoritmo iterativo y que va a iterar hasta lograr esos 100 grupos. La métrica que va a usar es euclidiana, es parte también de las recomendaciones cuando se trabaja con determinado modelo de embedding, digamos, son parte también de las recomendaciones de Top2Vec, recomiendan este método. Y bueno, un método de selección que también es un parámetro dado como recomendación. Bueno, después acá donde se hace el proceso de encontrar esos tópicos. Entonces vamos a trabajar con 8 workers. Esto tiene que ver con la cantidad de procesadores sí, puede ser hilos o procesadores que utilizamos para hacer más eficiente este método, porque puede ser lento. De hecho, lo ejecuté, tardó varios segundos. Y como tengo GPU, probablemente gané tiempo acá, porque también se está haciendo embedding. Y para hacer embedding con un modelo de transformer necesito idealmente GPU. Así que bueno, ahí corremos el modelo y se descargó, descargaron los pesos porque es la primera vez que usamos el modelo. Y después toda la información del log que arroja el modelo cuando está haciendo su tarea, pero vamos a esta parte donde yo voy a imprimir acá, me va a mostrar la cantidad de documentos, cantidad de tópicos. Acá ya trabajó y encontró una cantidad de tópicos. Y después tengo distintas herramientas, ¿no? Una vez que tengo esto, queremos obtener todos los tópicos de sus palabras, lo hacemos con eso, de esta manera. Así que vamos a tener palabras, puntajes y números de tópicos. Entonces, vamos a ir viendo que imprime, ¿no? Acá, documentos, 30.000, cantidad de tópicos, 5.
Y bueno, estos son los tópicos que encontró, la forma en que agrupó. Palabras claves, o sea, esa agrupación que terminó encontrando este sistema de clusterización, encontró en ese tópico estas palabras claves: ciberseguridad pública, Veracruz, fideicomiso, etcétera. Eh, Tiene un puntaje ese tópico, y después tiene documentos que pertenecen a ese tópico. Acá tengo los primeros dos, y el puntaje también, un score de qué tan representativo es dentro del tópico, ¿no? Porque también tengo documentos que son como más fuertes y otros menores, ¿no? Es parte lo que arroja Top2Bec. Entonces, bueno, son documentos que, si yo los miro, deberían tener algún tipo de sentido de que estén juntos, ¿no? Así que bueno, tenemos criptomonedas, porque las plataformas de activos digitales se están interesando en Colombia. Colombia siempre ha sido un mercado hambriento. Bueno, a ver qué más acá. Retiro de millones mexicanos. Bueno, tenemos un tema ahí que habla de monedas, criptomonedas, ciberseguridad. Por algún motivo eso tuvo relevancia y se generó un tópico que habla de eso. Se ve que hay varias notas bueno, tienen que ver con esa temática. Santiago, desaparición, Costa, Pueblo, Hidalgo, Ecuador, Veracruz, bueno, un montón de ciudades acá. Hay que ver por cuáles son las relaciones. Pues bueno, podemos hacer un montón de preguntas a través de esto. Bueno, acá en este caso está como repetida. Tópico 3, Israel, israelíes, palestinas. Bueno, vemos líos como siempre en esa zona. Y bueno, pues acá hay documentos y notas que hablan bueno, de esa temática. Bien, así que eso es parte del descubrimiento que hizo el modelo, ¿no? Encontró agrupaciones de documentos y los asigna como pertenecientes a un mismo tema, y además nos entrega un montón de palabras clave que lo representan. Porque si no, el ID es tópico, es el ID número 3. ¿Y qué nos dice eso? No nos dice demasiado. Entonces es importante entender todas las palabras claves que están ahí metidas en ese tópico. Bien, esos son algunos tópicos y a ver, vamos a ver si esto cambió acá. Cuando yo lo corrí, por algún motivo la información había sido otra. Y acá lo que puedo hacer es imprimir, como cada una de esas palabras que forman parte del tópico tienen un puntaje también. Será su cercanía al centroide, por ejemplo. eh, lo puedo llevar a una nube de palabras. Entonces, acá me va a poner en más grande o más marcado lo que más sea representativo de ese tópico. Así que bueno, este es el resultado, ¿no? Y bueno, tiene que ver esto con parte del descubrimiento que hace Top2Bec, ¿no? Puede tener más o menos sentido para ustedes de que determinadas cosas estén agrupadas. En el caso anterior, no sé por qué ahora me da distinto. Antes aparecían deportes, era uno de los temas. Aparecía Messi y demás. Bueno, acá yo no sé si lo corrí todo. Eh, Vamos a correrlo de nuevo. No, los resultados son los mismos. Pero acá había una consulta, porque también tengo una forma de búsqueda. Yo puedo buscar palabras claves y que me devuelva cuáles son los tópicos más representativos de esas tres palabras claves. Messi, futbolista argentino. Vamos a ver si encuentro
Bueno, claro, esos son los resultados que me está tirando. No tiene mucho sentido. Esto, antes de correrlo, estaba este, dándome realmente datos donde aparecía Messi. Acá hay algo que se me perdió en el medio porque esto funcionaba. Y entonces cuando hacía la búsqueda de Messi, futbolista argentino, me traía los tres tópicos más coherentes con eso y traía temas que tenían que ver con el fútbol, ¿no? En este caso me trajo otras cosas. Vamos a ver si repetimos, a ver si no hay una metida de pata. Una pregunta, Juan. Sí, Ahí no entendí. Ahí generó solamente 5 clústeres. sí. Generó 5 clusters. A ver, déjame revisar si no me perdí nada. O no, cantidad de tópicos. Acá, bueno, acá algo había mal, ¿no? Cantidad de tópicos 55. Acá sí, Ah, antes acá decía 5. antes decía 5. Sí, no sé, algo había salido mal. De hecho, no tenía mucho sentido los tópicos que me estaban mostrando. No sé, ahora corrí de nuevo y acá es donde, bueno, como tiene que ser, ¿no? Em, Igualmente, no entiendo el parámetro que decía sí, nosotros le habíamos puesto, 100 de mínimo. sí, claro, el 100 es que cada clúster debe contener al menos 100 puntos de datos, que serían documentos. Sí. Ese es el tamaño del clúster. Ahí, ese es lo que significa el parámetro. Que 100 es que debería tener al menos 100 documentos. Y después teníamos el otro, el de sample 5, es el número de muestras en una vecindad para que un punto sea considerado un punto núcleo. Acá estamos hablando del centroide, del núcleo. Eh, para que, claro, a ver, para que ese punto sea relevante, a ver, acá en la documentación dice, está relacionado con la densidad requerida para que una región sea considerada densa. Bueno, ponerle un mínimo de relevancia para encontrar ese núcleo. Valores más altos hacen que el algoritmo sea más conservador al encontrar puntos núcleos. Bueno, son parámetros de HDBSCAM. Y están en el apunte, están mencionados. Eh, Bien, entonces, lo que hacíamos acá, entonces vuelvo a la búsqueda que puedo hacer, donde yo le voy a decir, tráeme tópicos donde aparezca Messi, futbolista y argentino, y 3 tópicos, ¿no? Porque puede haber varios tópicos que hablen de esto. Entonces, tráeme los 3 que supuestamente rankean mejor. Ahí donde que devuelve lo que veíamos antes. Pero acá ya tiene más sentido, porque el primero que me trae es fútbol brasileño, FIFA, Brasil, futbolista, etcétera. Em, bueno, así que este es 0,61, después tengo 0,41 y 0,35. Esos son los 3 tópicos que trajo. Después acá aparece, ya vemos que tiene que ver más con futbolista o con argentino. Quizá tiene más relevancia en este que está hablando de, bueno, más en el tercero. En el tercero por ahí seguramente aparece argentino y acá futbolista debe aparecer. En alguna de las palabras clave habría que encontrar a ver si aparece alguna otra. No sé, habría que ver por qué me lo ponderó ahí. Em, pero bueno, son los 3 tópicos más cercanos de acuerdo a ese grupo de palabras clave que yo puse. Entonces esto puede servir como un método, como un buscador, ¿no?
Y la forma que me va a buscar no es finalmente limitada a que solamente aparezca Messi, sino que eh, está haciendo una búsqueda semántica, ¿no? De algún modo está trayéndome aquellos documentos que tienen que ver más con estas palabras claves. Bueno, es una forma de aprovechar, digamos, después del proceso de modelado de tópicos, poder hacer alguna búsqueda em, de los más relevantes. Bueno, entonces ese es el resultado y ahora sí podemos volver a imprimir esto. Y ahora sí imprimimos, digamos, la representación de palabras que tiene el tópico cero, donde ahí sí vemos que FIFA, brasileño y futbolista, por ahí dice fútbol, tienen pesos más grandes que otras palabras. En ese conjunto de noticias que estábamos viendo antes, ¿no? El universo nuestro era ese grupo de noticias que le entregamos. Em, entonces, por eso, de nuevo, el tópico es no lo pensemos como solamente una temática fútbol, si bien acá vemos que nosotros hacemos esa reducción de que esto termina siendo, tiene algo bastante que ver con el fútbol, em, pero es más, un tópico termina siendo más rico que eso, termina teniendo palabras claves. Así lo trabaja por lo menos Top to Back, ¿no? Ese es el método que propone Bertubeck, y después tenemos Bertopic, que, que, bueno, tiene otra, vamos a ver la salida que nos da em, a partir bueno, su forma de trabajo, que es más moderno que Top2Back. Bertopic es un método más reciente. Bueno, acá trabajamos con se eliminan stop words también como parte del análisis. Seguramente porque las stop words no nos representan nada interesante en la búsqueda de tópicos. Y acá tenemos el mismo dataset de antes. Y bueno, vamos a ver, cargando, preparando, tenemos la total de documentos, 30.000 como antes. Inicializamos el modelo de embeddings. Bueno. em, Se quitan las stop words y se utiliza como modelo de vectorización Count Vectorizer. Eso no recuerdo exactamente por qué lo hacía así, pero era parte, me parece que es para el tema de la eliminación de stop words, no para hacer, porque trabaja con embedding, ¿no? Pero es para, si no me equivoco, para la parte de eliminación de stop words, después lo voy a chequear. Y bueno, finalmente tenemos acá donde se hace el entrenamiento del modelo y en definitiva la búsqueda de los tópicos. Se genera embedding, se reduce dimensionalidad, se agrupa con HDBSCAN y después bueno, se utiliza ahí una variante TF-IDF. Vamos a ver el resultado. Bueno, todavía está generando la info, la clusterización.
Bueno, esto puede servir para organizar documentos, ¿no? Podría ser una forma de por tópico, pero en vez de nosotros definir cuáles son los tópicos, porque eso es de nuevo, es una regla discreta y estricta y arbitraria, decir, bueno, este es un tópico cuando tenemos un universo grande y desconocido. Eh, de nuevo, lo podemos nosotros hacer un clasificador. Si queremos hacer ese tipo de clasificación tan básica, de hecho ya la hemos hecho en clases anteriores. Acá estamos haciendo otra cosa. Estamos dejando que los algoritmos encuentren aquellos documentos que hablan de una temática parecida. Como las temáticas son complejas de definir, dejamos que los algoritmos nos den em, a través de alguna forma de representación, nos entreguen esos tópicos para que después los podamos aprovechar, no sea solamente, bueno, bueno, eso ya es útil, ¿no? Nos pueden dar un grupo, decir, bueno, este es el tópico cero, este es el uno y el 2. Pero para saber más de qué se trata, bueno, en el caso anterior nos entrega palabras claves. Em, Así que, bueno, vamos a ver si esto lo podemos ejecutar en tiempos razonables. A ver, no sé cuánto más va a demorar. Esta notebook está compartida. Sí, es la que yo cliqué ahí en el apunte. Arranca primero en Top to Back y después este método de ver topic. Lo que hace ver topic, bueno, una vez que termine, que ahí menciona TF y DF, eh, con una variante, ¿no? Esa C guión, bueno, es una variante, pero en definitiva se utiliza un método frecuentista para ponderar las palabras claves. O sea, una vez que ya tengo los grupos, los clústeres, la forma de obtener esas palabras claves es a través de TF-IDF. Acuérdense que TF-IDF ponderaba como más importante aquellas palabras más relevantes a partir de que em, no eran las palabras precisamente como las de Top Words o palabras que aparecían en todos los documentos, sino aquellas que son más raras y este, en una, que aparecen más veces en un documento y no aparecen frecuentes en todos los documentos. Em, Ese mecanismo lo utiliza para encontrar las relevantes. Aquellas que tienen mayor puntaje TF y DF son las que van a terminar siendo las palabras claves de ese tópico. Em, en el otro caso, Top to Back, si se acuerdan hace un ratito, la forma en que encontraba las palabras claves era un método de cercanía con las centroides, ¿no? Aquellas palabras que estaban ahí cerca, las capturaba como palabras claves. Eso no es tan preciso, este método debería ser más preciso que el anterior. A veces los embeddings de palabras sueltas con respecto a las palabras a documentos eh, pueden estar cerca, pero a veces no tiene tanta relevancia o no tiene
mucha coherencia de que aparezca esa palabra suelta junto a un determinado documento, o por lo menos no le encontramos fácil la coherencia. Eh, en cambio, bueno, este método se supone que mejora ese mecanismo. Bueno, no sé cuánto puede durar esto. Esperemos, a ver, estamos con GPU y todo, ya lleva 6 minutos. Bueno, ¿alguna pregunta, más allá de los dos métodos que estamos viendo, que digamos, conceptualmente lo que tratamos de reducir acá al principio es de una forma simplificada explicar ambos, sin particularidades de cómo si uno usa cercanía con centroide o si el otro usa TF-IDF para obtener las palabras claves. Eh, hay diferencias ahí en los métodos, pero lo que traté de sintetizar acá es un proceso en común de cómo vamos de documentos a los embeddings y una vez que, bueno, hacemos una reducción dimensional para poder clusterizar, siempre como un requisito para que el clusterizado ande bien. eh, y bueno, después lo que buscamos es esa representación del tópico, de qué manera, bueno, a través de palabras claves para que sea entendible el tópico, no sea solo un número. Y bueno, hay formas diferentes de llegar a esas palabras claves. Es lo que principalmente diferencia a los dos métodos. Más allá que, bueno, trabajan con diferentes formas de obtener los embeddings también, pero, o formas de clusterización también, eh, pero bueno, conceptualmente el proceso es similar visto de este modo. Bueno, ¿alguna duda respecto a esto? Me encantaría mostrar No, los resultados, pero no sé cuánto puede demorar. No encuentro el link de esta notebook. A ver, salvo que esté viejo. Si pueden abrir sería el link de web, no el PDF, si es que lo están abriendo el PDF. Acá está, es este que está acá. Ah, No sé si está busquen acá. antes, está antes del, Está, del Top Tour. sí, fíjense, está modelado de tópicos, viene el Ah, gráfico bueno. y aparece acá está. Sí, justo antes de Top to. Ahora sí. Bueno, decía, no sé cuánto más puede demorar esto, pero bueno, después vamos a ver, el resultado final termina siendo parecido, encontramos tópicos y después vemos las palabras clave que representan ese tópico. Debería ser más coherente porque también no deja de haber em, cierta incoherencia cuando analizamos, pues hay un tema de preguntas, ¿no? Que nos aparecen de por qué todas estas palabras están juntas. Bueno, es parte de lo que encontró el algoritmo. Seguramente algunas tendrán más sentido y otras no. No sé, mi artistas, Sergio artistas, Celebro, Alberto. O sea, que hay una mezcla, ¿no? Hay una cosa rara. En el caso primero, fútbol brasileño, FIFA Brasil, esa me suena mucho más coherente. Pero bueno, después los tópicos encontrados después, bueno, ya no les veo tanto sentido. Vemos que tiene score más bajos, pero aún así el tópico existe como tal. Esa agrupación se hizo a partir de
bueno, del correr el modelo y el descubrimiento que hizo, pero bueno, es parte de lo bueno o malo que sea el método, ¿no? Partimos del LDA, que probablemente incluso podrían ser peores los resultados. Bueno, esto ya Top2X marcó un hito y se lograron mucho mejores resultados. Seguramente capaz que hay que tocar parámetros y demás, ¿no? Todo esto también, el resultado que vemos tiene que ver con unas selecciones arbitrarias, incluso el modelo de embedding que uso, a lo mejor, bueno, será bueno, será multilingüe, pero bueno, a lo mejor no es lo mejor para esta tarea. La forma en que hacemos la reducción dimensional, también habrá que encontrar parámetros más atractivos para los resultados, pero bueno, son estos los métodos, quizá Topic, uno de los más referentes recientes para encontrar hacer esta tarea de modelado tópico. Bueno, esta parte, bueno, acá llegamos al final de la unidad. Así que ya para por la hora y todo, siendo que ya tendríamos que ir cortando, saben que estas clases son un poquito más cortas durante este mes y alguna semanita más de mayo. Pero bueno, hasta acá llegamos y después ya la próxima clase iniciamos la unidad 4. Y esto lo dejamos acá, porque no sé cuándo va a terminar. Ustedes después ya pueden abrir el Colab y dejarlo un rato más largo y ver los resultados. Lástima, lo corrí, lo podría haber dejado como estaba, que estaban ya los resultados puestos de la última corrida. Ok, bueno, ¿hay alguna pregunta más? Si no, No. bueno, cerramos entonces. Gracias. Nos vemos el martes que viene. Bueno, el Gracias. jueves no hay clases. Hasta luego. Gracias, profe, nos vemos. Chau, chau. Chao. Chao. Chao, gracias.